La mayoría de las personas utilizan electrodomésticos y otros artefactos electrónicos sin adaptar debidamente sus instalaciones para soportar mayor carga. Un profesional en electricidad nos ofrece algunos consejos para evitar accidentes. La quema de artefactos eléctricos, cortocircuitos y hasta incendios son algunas de las posibles consecuencias derivadas de una conexión eléctrica deficiente o que ya lleva tiempo sin ser revisada. Pánfilo Agüero es uno de los electricistas matriculados por la ANDE con 25 años de experiencia y asegura que en principio lo recomendable es revisar las instalaciones cada 5 años debido al desgaste y cumplimiento de la vida útil de los cables. Una instalación, digamos, muy precaria. Y una instalación vieja ya, ¿no? Y periódicamente hay que mandar a revisar, por un técnico profesional que entiende los conductores principalmente. En cuanto a los desperfectos sufridos en los aparatos por baja tensión y apagones, el mismo sostiene que en la mayoría de los casos las personas van sumando artefactos a su consumo diario sin adecuar sus instalaciones y notificar debidamente a la ANDE, de modo que la empresa también pueda instalar distribuidores y transformadores según al real nivel de consumo en una zona determinada. Muchas veces también la gente mandan a cambiar por un electricista la llave termomagnética de más amperaje, ¿verdad? Supongamos que de 10 amperes hasta 25 a 30 amperes, por decirle, ¿verdad? Entonces ahí vamos aumentando la carga, entonces para equilibrar. Pero ese trabajo, esa gestión se tiene que hacer a través de la ANDE. Una revisión completa de la instalación del hogar y el trabajo de mantenimiento podría tener un costo estimado de 300.000 guaraníes, pero las pérdidas podrían ser mayores de no realizar esta labor preventiva.